Comenzamos. Sí, estamos iniciando ya esta mesa de diálogo. Ustedes saben, Gonzalo Rosero no nos acompaña, les habla Francisco Rocha y están aquí ya en nuestros estudios para el diálogo de esta mañana el señor licenciado Fernando Villavicencio y el ingeniero René Ortiz, a quienes les hemos pedido venir a compartir, no solo porque analizan permanentemente el sector de hidrocarburos, el sector petrolero, tanto interno como externo. Fernando viene desde desde su militancia en el sindicalismo, pasando por donde adquiere, pues no solo como comunicador social, sino donde adquiere una expertise para hacer un seguimiento al tema petrolero. Y el señor doctor, el ingeniero René Ortiz, no hace falta, pues él ha sido secretario general incluso de la OPEP, entre otras cosas. Pero el tema que les hemos invitado parecería que ya hay un costo total de lo que ha costado, valga la redundancia, reparar, repotenciar, otros dicen cambiar, que es casi una cosa nueva. Nos presentan imágenes de chatarra y ahora todo está brillando, pero de 160, 170 millones, ya me corregirán, que estaba previsto en este proyecto, ha llegado a sumar 2.200 millones el costo de la refinería. Y creo que una vez ya aquí se preguntaba, ¿y cuánto cuesta una refinería de estas características montarla nueva? Entonces, al saludarles nuevamente, esta sería una primera pregunta, ¿no? Fernando, ¿hay alguna idea de cuánto cuesta una refinería de estas características nueva y para instalarla? Bienvenido, buenos días. Francisco, buenos días. René, buenos días. Un gusto estar aquí nuevamente y a los amigos y amigas de la radio. Esta investigación de Focus, que nos ha costado ya como 6 meses y nos ha tocado realmente dar saltos con garrocha y hacer maravillas y peripecias para obtener contratos en un estado y con un gobierno tan opaco, tan blindado, donde es muy difícil acceder a la información. Focus ha accedido aproximadamente a unos 170 contratos. 170 contratos. 170 contratos. Entonces, imagínate tú que leerse esos 170 contratos me ha tocado. Pero no muchos es de nada ellos ya agradable. los habían hecho ustedes un seguimiento. Le hemos venido haciendo un seguimiento prácticamente un año, pero para nosotros fue un gran reto poder ubicar las evidencias, las pruebas y darle al país esta información. Periodísticamente hablando, creo que es una gran oportunidad para que la sociedad esté informada de lo que pasó con nuestros recursos en la refinería Esmeraldas y también para pedirle al gobierno que tenga la bondad, la seriedad de responder, porque el gobierno maneja cifras en sus campañas publicitarias. Han manejado, como tú ya has dicho, desde un primer proyecto del año 2007, donde el propio actual fiscal general, quien fue ministro de Minas y Petróleos en esa fecha, aseguró al país que la repotenciación de la refinería Esmeraldas para dejarla flamante, ¿sí?, produciendo combustibles en óptimas condiciones y al 100% de su capacidad, tenía un costo de 170 millones más menos, y este fue aprobado por el FEICE de aquella época. Luego, nosotros presentamos con Clever Jiménez el año 2010 un pedido a la Contraloría para que investigue sobre el proyecto. 170, todo el proyecto que ya estaba en marcha hasta el año 2010, y Contraloría emitió un primer informe el año 2012. Es un informe sumamente importante. Para esa fecha, Contraloría ya alerta de que el costo de la repotenciación ha llegado a 880 millones de dólares, y en ese informe Contraloría señala que el costo pactado del año 2007-2008 era de 187 millones de dólares. Ahí se define un costo real, no ya son no hay una cifras mías, apreciación. son cifras sobre la base de las Está investigaciones de la Contraloría, y ahí también Contraloría establece ya serios indicios de irregularidades cometidas en este proceso, que se abrió de
de una primera fase, luego se creó una segunda fase, una tercera fase y una cuarta fase. Es decir, como quien dice en el argot popular, en el camino vamos ajustando la carga. La investigación de Focus llega a una conclusión que tampoco es definitiva. Yeah. Nosotros estamos hablando de aproximadamente un 90% de contratos, otros contratos no hemos todavía logrado no logran conseguir. Y sobre esos contratos tenemos ya una cifra que se dispara sobre los 2.204 millones de dólares que el gobierno de Rafael Correa ha gastado desde el año 2008 hasta la fecha en la llamada repotenciación y modernización. Se podría decir, Fernando, que desde el 2008 hasta cuando la inauguraron. Hasta diciembre del año 2015. 2015. No es que ya es repotenciada, que sé yo, digamos 2012. ¿Han habido otras necesidades y ustedes están sumando esos contratos también? El gobierno reconoció finalmente el año 2015, días antes del arranque de la planta repotenciada, que el costo de la repotenciación son 1.200 millones. Sin embargo, aquí viene por qué el gobierno reduce a 1.200 millones. Lo que queda claro es que el gobierno está incluyendo solo en esos 1.200 millones los contratos con la firma principal, que es SK, ¿sí? Y KBC, y la fiscalizadora Worley Parsons. Solo esos contratos están incluyendo en este rubro que ellos llaman repotenciación. Pero hay otros rubros, como por ejemplo la reparación del sistema eléctrico, desde un contrato realizado para un overhaul con la compañía General Electric por 17 millones de dólares. Como ese proyecto de overhaul, según ellos, no sirvió, o si sirvió, debió hacerse otro contrato. Se contrató con otra compañía con la compañía ecuatoriana, un contrato sobre los 40 millones de dólares, y un tercer contrato encima de ese con la compañía MMR Group de los Estados Unidos, contratos todos a dedo, sin licitación, un contrato de 110 millones de dólares. En total, hemos gastado, el Estado, las autoridades de Petroecuador han gastado, solo en la reparación del sistema eléctrico de la refinería Esmeraldas, alrededor de 180 millones de dólares. Costado la repotenciación en el primer proyecto. O sea, solo ese rubro es el mismo rubro de lo que estuvo pactado y pautado económicamente el año 2008 para la repotenciación total de la refinería. Y para ponerles un ejemplo en el tema de generación, la construcción de la planta térmica Esmeraldas 2, que está al frente de la refinería Esmeraldas, para generar 96 megavatios, costó, y se inauguró hace poco tiempo, 100 millones de dólares. Señor ingeniero René Ortiz, bienvenido. Bueno, este es un panorama y Focus hace una investigación, pueden accederla, está ya en Focus, cuando uno revisa dice, a ver, ¿qué nomás planificaron? ¿Cómo ha sido este trabajo? Y usted con la experiencia que tiene, ¿cómo interpretar este trabajo de Focus que nos hace ver una especie de danza de millones alrededor de una fogata que se llama Refinería de Esmeraldas? Bienvenido, buenos días. Muchísimas gracias, Francisco, por la invitación. Me complace compartir este panel con Fernando. Permítame saludar a su distinguida audiencia y pasar a comentar primero la importancia de que alguien haga un estudio, la importancia de que alguien haga una investigación, la importancia que Focus le ha dado al problema, porque para la ciudadanía una información gubernamental de que se ha repotenciado una refinería vieja y que le ha costado tanto al Estado. Bueno, pues es una noticia más que es probablemente enterrada con otra la próxima semana o con otra el siguiente mes y así sucesivamente. Entonces va pasando el agua debajo del puente y la gente no le pone atención a la magnitud. Entonces, yo creo que en este panel vale la pena ilustrar a la ciudadanía la importancia
de los estudios y de la investigación. Yo quiero felicitar a Fernando y a Focus. Evidentemente, nos vamos quedando cada vez con menos fuentes de información. Y el país debe agradecer que Focus está en este proceso, que no se duerme y que batalla. Es decir, día a día está batallando para encontrar la información que no necesariamente está disponible. Y tiene ahí un cuadro con nombres. Y digo, no necesariamente está disponible porque lamentablemente la opacidad con la que maneja la información de contratos en particular este gobierno ha sido desde el comienzo. Si no hubiera sido por una investigación, no hubiera salido en la denuncia sobre los contratos del hermano del presidente de la República, no hubiera salido la información de que la CFN le concedió 11 millones de dólares, como se dice, al momento, para que compre tractores y pueda exhibir algo de maquinaria, si es que era constructor o lo que sea, ¿no? O para dimensionar el volumen de contratación que había adquirido con Petroecuador, precisamente, y la capacidad de crédito, de endeudamiento que tenía también, para llevar adelante eso. Pero eso lo ya cual se dijo derivó, en un como libro. usted recuerda, yo estoy haciendo este preámbulo porque me parece pertinente para poder avalar el trabajo de investigación. Y entonces el resultado de esto fue precisamente el libro del Gran Hermano. Y este libro del Gran Hermano fue tapado con una cantidad de otras noticias, porque nosotros cada día tenemos diferentes noticias, diferentes temas de análisis público. En ese contexto, ¿qué quiero decir yo? Este proyecto, lo hemos dicho aquí en varias ocasiones, nació mal, se desarrolló mal y los resultados son malos. Qué pena, porque nace mal, porque no se han hecho los suficientes estudios. En Petroecuador existen varios estudios que yo los calificaría como de prefactibilidad. Es decir, ellos sí adelantan el análisis y dicen, el mercado. Tenemos que construir, tenemos que repotenciar, tenemos que reparar las refinerías de Libertad, de Esmeraldas, de Claro, debe haber un mínimo de programación, un mínimo de... Por el mercado. ¿Qué demanda el mercado? Y el mercado demanda la gasolina que pone usted todos los días y los transportistas, el diésel, que está con especificaciones de Ecuador. No las especificaciones internacionales, sino de Ecuador. Y yo creo que tampoco se cumplen esas especificaciones de Petroecuador, de Ecuador, digamos. Y entonces, pero ese es el combustible que nosotros consumimos como clientes, como consumidores. Ese es el mercado. Y en el análisis decimos cómo va a ser la proyección, porque este proyecto no es para un día, este proyecto es para 50 años, este proyecto es para 60 años. Hay refinerías, bueno, la misma refinería de Libertad, ¿no? De Libertad. Pero la misma de Esmeraldas. Claro, la de Esmeraldas ya está por los 50. Pero la de Libertad tiene 25 años más, ya está en 75 años. Y quiere decir que este tipo de instalaciones industriales siempre pueden ser reparadas. Siempre pueden ser reconvertidas. Siempre pueden ser adaptadas al mercado, al consumo, porque ese es nuestro objetivo. Nosotros, en efecto, primero tenemos que, y así dicen, no solamente las leyes, sino normas de principios, primero hay que satisfacer la demanda interna y después mirar el futuro, ¿no? el mercado de afuera. Entonces, en ese contexto me da pena entender que todas esas señales que dio Petroecuador sobre qué hay que hacer con la refinería de Esmeraldas simplemente se ignoraron. Porque eso para mí es el estudio de prefactibilidad. Le está dando al gobierno nacional, que es quien toma las decisiones, la oportunidad de que ahora sí hay que hacer un estudio de factibilidad. Porque el estudio de factibilidad para que se concrete en definitiva el estudio de factibilidad hubiera dicho que se necesita todo eso.
Claro. Y no vamos a hacerlo en el camino, como ocurre. Vamos sumando todo lo que hace falta. Si hacemos en el camino, ya estamos cayendo en el campo de la improvisación. Y este proyecto se caracteriza por eso. Improvisación por todo lado donde usted le vire. Entonces, no hay estudio de mercado. ¿Por qué? Porque esa refinería, con todo lo que se ha gastado y lo que se publica en Focus, y ahora que se publica con todo lo que se ha gastado por encima de los 1.200 millones, produce los combustibles que el Ecuador no consume. Oiga, es que esto es una idiotez. Esto es una idiotez. ¿Por qué? Porque a uno no le toques, es odioso el comparar. Pero en Colombia la misma reparación ocurrió en Cartagena. La misma, una similar. Es decir, la afluencia de crudos de características pesadas es cada vez mayor. Los descubrimientos de crudos pesados son cada vez mayor. Y estos van a necesitar una reconversión para poder generar los derivados que se consumen en los mercados. Claro. Y entonces termino con esta primera explicación, que me parece conveniente para que la ciudadanía se ilustre del grado de improvisación con costos tan altos, ¿no? Y entonces producir, después de 1.200 millones de dólares que dice el gobierno que ha costado la reparación de esta refinería, o 2.200 millones que dice Fernando que se suman en virtud de los contratos. En virtud de los contratos, que más de 170 contratos que han revisado, dice, esto es lo más ilógico. Y esto no solamente que es ilógico, sino que esto es un crimen. Fernando, que se haya hecho todo este esfuerzo financiero de un país pobre que todos los días mira a los mendigos que están en las calles de las ciudades. Tomando en consideración lo que nos ha dicho el ingeniero Ortiz. Y produce los combustibles que no consumimos. Claro. Tomando en consideración eso, la sumatoria que ustedes han hecho de los contratos, uno diría, pero además ustedes tienen una trama de cómo se llegan a estos contratos. Y claro, ahí genera la sospecha de que capaz que esto que el señor ingeniero Ortiz nos ha relatado, no solo el espacio donde está moviéndose esta contratación, sino la forma en la que el gobierno no ha transparentado, de lo que concluiríamos con esto. Hay una trama en donde esto es un negocio, no es una reparación. Un elemento importante de lo que señala René es también este. Tengo aquí los documentos y el próximo reportaje de Focus hará relación a este tema. El año 2007 y el año 2008, la compañía Sumitomo Chiyoda, que fue la compañía que construyó la refinería, original, y que por una elemental consideración, básica consideración tecnológica, si yo tengo un Mercedes-Benz, yo le llevo el Mercedes-Benz a reparar en la casa de la Mercedes-Benz. No le voy a llevar a reparar a la Hyundai. ¿Sí? Esto es básico. Tengo una oferta en inglés, la vamos a publicar en Focus, pero voy a adelantar un poquito. Yo he hablado con al menos 2 técnicos que formaron parte del equipo de negociación con Chiyoda. O sea, sí se hizo un contacto con Chiyoda. Hubo el acuerdo y lo anunció Galo Chiriboga, que la repotenciación de la refinería de Esmeraldas lo iba a hacer Chiyoda. Pero Chiyoda presentó una oferta adicional para construir una nueva refinería en Esmeraldas. ¿Sí? Sí. Me han dicho los técnicos de la propuesta que se hizo que el costo estimado al año 2007 para construir una nueva refinería pequeña para procesar los nuevos crudos era de $1.200 millones. ¿Sí? Este elemento es supremamente importante para poder para entender todo definir lo que ha pasado. ¿Sí? Para ver en esta locura de cifras en un país que se está cayendo en pedazos. Cuando uno revisa los contratos, el primer elemento es que, porque a raíz de la publicación de Focus de los Panama Papers, el señor Alex Bravo cayó en desgracia, o donde debía estar, y está preso. Pero es el único que está preso.
Y si uno puede ver el cuadro de registros de contratos que él ha firmado, él firma un contrato. ¿Sí? Y está aquí, firma un contrato de $10 millones. Aunque él era la pieza fundamental, el director, el jefe del proyecto de repotenciación, pero quien ponía la firma, que es el sello de responsabilidad suprema en el manejo de los proyectos y de los contratos. Porque, y René sabe por su experiencia, y cualquiera lo sabe, si un técnico, un equipo técnico me recomienda algo, la responsabilidad final del gerente es de validar ese proyecto o no, o pedir enmiendas. ¿Quién validó? Todos, o la gran parte de estos proyectos fue Carlos Pareja Yanuseli, como gerente de refinación. Y nosotros nos permitimos incluir en este reportaje de Focus un documento, y hay otro más, a través del cual el gerente general de Petroecuador se lava las manos. En este caso, Calvo Piña, se lava las manos y a través de una resolución le transfieren la responsabilidad de firmar contratos de 50 millones e incluso hasta de 100 millones de dólares directamente al gerente de refinación. Al gerente de refinación, que es Carlos, que era Carlos Pareja Yanuseli. Entonces se puede ver aquí que él firma solo para Refinería Esmeraldas, porque él también tenía a cargo Refinería La Libertad, Refinería Shushufindi. Pero él firma solo para Esmeraldas 74 contratos, por un monto total de 1.297 millones de dólares. Pero además encontramos al señor ingeniero Carlos Pareja desde el inicio del gobierno hasta ahora, ¿no? Que sale de... Bueno, a él le encontramos desde la época de Febres Cordero. Sí. Pero digamos, arriba a la Revolución Ciudadana desde el inicio. Está ahí. Claro, la amistad con el presidente, con el ciudadano Rafael Correa, y a esa época ministro de Finanzas, empieza en el gobierno de Alfredo Palacio, cuando eran juntos, eran parte del directorio de Petroecuador. Claro. En calidad de ministro de Finanzas, Rafael Correa, y en calidad de Petroecuador, Carlos Pareja Yanuseli, en todo el tema de la Oxy, están juntos y comparten criterios en el proyecto de caducidad. Es decir, ahí se conocen y esa amistad que se va forjando ahí llega a la cima revolucionaria con la toma del poder de Alianza País, y el primer presidente ejecutivo en ese entonces de Petroecuador, del gobierno de la Revolución Ciudadana, es justamente Carlos Pareja Yanuseli. Y Pareja siempre está está ahí en el área petrolera de este régimen, está ahí. Por supuesto, es el cerebro, es uno de los cerebros. Y yo cuando hacía la pregunta, Fernando, es ¿cuánto costaría? Claro, ahora ya sabemos que la Sumitomo Chiyoda hizo una oferta concreta de esos 1.200. ¿Y hay alguna de repotenciar o no? Mire, una oferta, ¿no han descubierto ustedes de cuánto era una oferta? Así este rato, cualquier persona puede entrar a la web. En la refinería de Talara, en Perú, Petroperú está haciendo una ampliación de la refinería, que es una cosa completamente distinta. Están subiendo la capacidad de procesar, de refinación, de 60.000 barriles a casi 100.000 barriles, ¿sí? Casi 40.000 barriles, es decir, como crear una nueva refinería de 40.000 de alta conversión, Pero ahí van a decir, es que no es lo mismo ampliar que repotenciar. Vamos a ver, escuchen, ahí viene el tema importante, de alta conversión con un rendimiento del 95 y el 97%, es decir, que si usted ingresa 100 barriles, 97 barriles son de productos limpios, y el término limpios no es el que se utiliza en Esmeraldas, porque el término limpios de los combustibles en Esmeraldas son sucios, son contaminados con azufre y benceno. Lo de Talara es para producir combustibles con menos de 50 ppm de azufre por millón, es decir, sujeto a las normas Euro 5. Aquí, ¿saben cuánto cuesta en Perú prácticamente construir una refinería de 40.000 barriles de alta conversión? $3.000 millones. Y en Perú hay una senda crítica porque están acusando de que hay sobreprecio en los 3.000 millones. Aquí se han gastado por parchar
Ampliación, esto es parche. Esto es parchar, cambiar equipos. Por cambiar equipos, en esta refinería 2.200 millones y falta más. ¿Y para qué? Más. Como ya ha empezado a decir René, para seguir generando combustibles con 1.300 ppm de azufre. Esos combustibles no pueden salir al mercado. Para salir al mercado tienen que sujetarse a otra norma INEN que de por sí es contaminante. El gobierno creó una norma contaminante que dice los combustibles deben circular con 650 ppm. Es decir, que para bajar de 1.300 ppm tenemos que mezclar con las gasolinas que se importan de los Estados Unidos, de Chevron y de otras refinerías, para bajar el grado de azufre a 650. Pese a que el gobierno suscribió el año 2012 la Euro 5, es decir, la obligación de que Ecuador consuma combustibles de 50 ppm. Ingeniero René Ortiz, usted que ya ha revisado completamente el trabajo de Focus, que ha hecho un seguimiento, diré, aquí hay un actuar para ganarse, entre comillas, una platita, o las condiciones de ese momento no les permitían, sino lo que diría incluso ir subdividiendo el gran contrato para hacer unas contrataciones con autorizaciones de unos gerentes que estaban ahí para firmar hasta $100 millones. En primer lugar, tenemos que sincerar la información. El hecho de tener más de 170 contratos dispersos por ahí y por allá, no solo que es el problema de era una subdivisión de contratos, ¿no? Claro, es decir, la primera forma de entender es, encontraron una falla aquí y hay que hacer esto, es otro contrato. Encontraron que esto está muy viejo, hay que hacer esto, y hay que repararlo, hay que cambiarlo, etcétera, etcétera. Esto es, además del síntoma de improvisación, esto es lo que le lleva, si es que los procesos no son licitatorios como manda la ley, si es que los procesos no encuentran la mejor compañía, o sea, experiencia, que se haga responsable, calificable, hermano, y si es que los procesos son a dedo, finalmente, porque se le ha entregado una resolución al gerente de Petroindustrial para que firme contratos hasta por 50 millones o más. Entonces, prácticamente en la arca abierta, el justo peca, dice un viejo proverbio. Entonces, nosotros ya sabemos que esta denuncia de Focus tiene un mensaje. En mi opinión, la ciudadanía debería abrazar este mensaje. ¿Para qué? Para demandar que los órganos de control funcionen. Pero no que funcionen simplemente, y ha funcionado. Claro. La Contraloría ya lo dijo, pero lo dijo en una etapa anterior. Ahora hay otras. En la primera revisión. Hay otras. Ahora se necesita hacer con esta investigación lo que se debía haber hecho con muchas otras investigaciones de otros proyectos que se han llevado a cabo. Lo que debería ser normal en una fiscalización. Es normal, pues es normal. Y el Congreso Nacional hacer un mejor trabajo. Por eso tiene una calificación tan mala. Fíjese que el Congreso Nacional en las encuestas que se hacen tiene el 11% de confiabilidad. O sea, nadie confía en el trabajo de ellos. Ha vuelto a los niveles más bajos duros que tenía. ¿No? Es decir, ahí no hay ni siquiera un poquito de vergüenza de decir, tenemos que hacer un mejor trabajo. Tenemos que transparentar todo lo que se viene de estas informaciones y comprobar y pedir a Fernando, muéstreme los contratos. Y Fernando va a decir, aquí está, están subrayados, aquí están los precios y no se hizo con ninguna licitación. Esta empresa no está calificada para eso. Esta empresa, como no está calificada para esto, ha tenido que subcontratar con otra que probablemente está calificada para eso. Es decir, esto es un proceso totalmente desorganizado. Y ahí están las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Usted usa de desorganizado? Claro. ¿No será más bien organizado? Bueno, bien organizado para hacer la trampa, pero desorganizado desde el punto de vista de quienes estamos esperando que este tipo de proyectos le rindan un beneficio al Ecuador.
y le rinden un perjuicio. O sea, o es beneficio o es perjuicio los proyectos en los que se mete el gobierno. Y aquí nosotros encontramos que aquí hay un perjuicio. ¿Por qué? Porque se ha gastado tal cantidad de dinero. Ya no los 1.200 que decía el gobierno públicamente, sino 2.200, no 1.200, son 2.200 y más. Faltan. Esto nos lleva a pensar que el gobierno lleva una carga de responsabilidad enorme de por qué se metió en este tipo de aventuras industriales, de aventuras tecnológicas, de aventuras para no hacer nada. Porque voy a poner un ejemplo que se citó aquí desde que comenzó el análisis de esto. Esto tiene ya varios años. Sí, o sea, desde el 2014 ya se analizaba aquí. Y yo me había tomado la atribución de ejemplificar con la reparación de un vehículo. El vehículo Toyota, decía yo, de 1960. Ese vehículo con esas características puede repararse y en efecto se reparan. Vea usted el ejemplo de Cuba, es uno, no, ahí se repara todo. Ahí se repara todo. Entonces le cambian puestos, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que se ha hecho es reparar un vehículo viejo que se llama Refinería de Esmeraldas, ponerle partes y piezas y equipos nuevos, pavimentarle las calles, repotenciar pintar los edificios, cambiar las ventanas, el aire acondicionado, etcétera, etcétera, etcétera. Qué pena. ¿Por qué me hace usted llevar al etcétera si yo odio el etcétera? Entonces, es que es tan largo el tema, dice. Largo, sí, y estoy tomándole ya mucho tiempo. Imagínese usted, si es para reparar, debía haber sido reparado bien. Y resulta que lo que tenemos es el mismo vehículo, la misma refinería, con partes y piezas nuevas, pero produce exactamente lo mismo que producía antes. Pero voy más allá. Hoy día es peor la situación. ¿Y por qué es peor? Porque la calidad del crudo ha ido bajando. El crudo que se pone en la refinería para refinación, cuando originalmente esta fue diseñada, era un crudo de 28 o 30 grados que provenía de los campos de Shushufindi, Lago Agrio y Sacha. Hoy día ese crudo está mezclado y a duras penas le llega 23.7 grados API. Es decir, vea usted a dónde quiero llegar. Era necesaria la alta conversión, por supuesto. Lo que hizo Colombia en Cartagena con Ecopetrol era necesaria la alta conversión. Se llama así, alta conversión, high conversion process, procesos de alta conversión. Lo que están queriendo hacer en Talara, que acaba de citar Fernando. ¿Qué están buscando estos inteligentemente? Y porque seguramente hay todos los órganos de control detrás de todos. Están funcionando. Están funcionando y dice, cuidado, no se puede entrar en una aventura así. Yo quiero recordarles lo que el señor exministro de Hidrocarburos, Jorge Pareja, al referirse a la repotenciación para que nos dé elementos de justificación, nos dijo aquí, esto fue lo que dijo. Las personas que dicen que una refinería como Esmeraldas cuesta $1.200 millones, digan en dónde cuesta para poder ir a comprar, pues. Eso no existe. Y le voy a dar un ejemplo muy claro. En la refinería de Cartagena de Colombia, es una refinería que se le hizo ahorita una rehabilitación muy similar a la nuestra, con la ubicación de ciertas unidades. Esa refinería ya va por los $8.500 millones y no logra arrancar al 100%. Nosotros arrancamos en tiempo la refinería con nuevos márgenes, de nuevas capturas de márgenes de refinación. Está produciendo muy bien, está operando después de un terremoto de semejante magnitud y de varios sismos. La refinería está operando con normalidad. Por eso esto se hizo, Gonzalo, con las mejores empresas del mundo. O sea, con Wally Parsons, con KBC, con SK, que es una de las grandes constructoras. Imagínese usted lo que ha de sentir SK haber construido una refinería que acaba de soportar un terremoto y sigue operando con normalidad. Con UOP, que es la diseñadora de la refinería, no es que se cogió al maestro de la esquina, no.
a las grandes empresas capaces de hacer este tipo de trabajo, que lo hicieron, entre paréntesis, muy bien. ¿Por qué lo hicieron muy bien? Porque arrancó en tiempo. Si no hubiera arrancado en tiempo, imagínense lo que se hubiera significado esto en importaciones, porque cada día que la refinería pasaba parada, eran nuevas importaciones que había que hacer y le costaba una fortuna al Estado. Usted tiene que saber cuál fue el alcance del proyecto. El alcance de este proyecto, y lo hemos conversado en varias ocasiones, Gonzalo, fue la recuperación de su capacidad de diseño. Ese fue el alcance del proyecto, con todo lo que eso involucra, obviamente. ¿Qué era el alcance de la recuperación de su diseño? Que la refinería alcance los 110.000 barriles de proceso diario, que en eso está. Ese era el alcance. Ahora, dentro de ese alcance, la refinería sigue produciendo lo que es su diseño. No puede, o sea, usted no puede meter un Volkswagen al taller y pretender repararlo y que salga un Mercedes-Benz. No, pues eso es magia. Entonces, si usted quiere mañana producir menos residuos y convertir esos residuos en gasolina y diésel, usted quiere producir combustibles con norma Euro 5, usted tiene que ir a otro proyecto. Ese proyecto, y anote esta cifra que le digo ahorita, si usted quiere hacer un proyecto de mejoramiento de gasolinas, de calidad de gasolinas en cuanto a azufre, es un proyecto que le puede costar alrededor de $1.000 millones adicionales. Pero eso es otro proyecto. Exa FM. Bueno, Fernando, entonces, a ver, ha topado los ejemplos que ustedes nos dieron y dice que el señor ingeniero Carlos Pareja y Anuseli dice, a ver, no, aquí está y está funcionando y nos hemos ahorrado plata, y lo de Cartagena cuesta 8.500 millones, ahí también no han sumado todos los contratos. ¿Cuál es la reflexión entonces ahí? Bueno, si hubiese estado un fiscal tomando esa declaración, estaría procesado. La refinería Esmeraldas, este momento, la unidad FCC, que es en la que se ha gastado casi $800 millones, opera al 85%, se ha parado 15 veces, en menos de 6 meses que está operando, se ha parado por graves fallas. Esa planta, y escuchen, y tengo información de adentro, esa planta FCC, que es el corazón de la refinería, no puede subir de 85-87%, porque si sube más la capacidad de producción de gasolina, sube también la producción de azufre. Es decir, podría llegar hasta 3.000 ppm de azufre. La unidad FCC, ingeniero Carlos Pareja, no funciona al 110%, como dijo Jorge Glass, ni siquiera al 100%. Jamás va a operar al 100%. Hoy opera al 85%. Segundo, esa refinería genera el 50% de residuos. Es decir, 100 barriles ingresan y 50 barriles son búnker o fuel oil. ¿Sí? Tercero. Pero lo que dice es que eso costaría $1.000 millones más. ¿Para qué gastaron 2.200 millones? Tercero, esa refinería, la unidad CCR, en la que metieron cualquier cantidad de plata, produce gasolina con el 8% de benceno, un químico altamente letal, cuando la norma máxima le tolera 1.5. Y cuarto, aquí ha habido una feria de contratos y de empresas de pepito, empresas creadas al apuro. ¿Cómo puede decir que han arrancado en tiempo? ¿En qué parte del mundo, ni en Andrómeda, una emergencia dura 8 años? Claro. El proceso de repotenciación de la refinería Esmeraldas arrancó el año 2007. No es el año de paralización, entonces. No. O sea, no se puede mentir así, pues. O sea, no se puede gastar tanto y tampoco mentir así. Miren, aquí hay, Francisco, que es sumamente importante. Hay contratos, hay empresas que hasta el año 2008-2009, antes de firmar el contrato con Refinería Esmeraldas, no existían. La investigación de... Y dice ahí, usted entre al servicio de rentas internas. ¿Cuánto paga de impuesto a la renta? 0, 0, 0. ¿Quiénes eran quiénes son los dueños, los accionistas? Juan Piguave. Hay el caso de un señor que vive en la isla Trinitaria, que es accionista de una empresa. Y en el caso, por ejemplo, de los contratos con la compañía Tesca, se firma un contrato para la construcción de tanques, de 3 tanques del año 2012. Hasta el día de hoy no construyen los tanques.
Y han viene, pagado aquí todo. está por 51 millones de dólares. Viene Worley Parsons y le dice, ¿sabe qué? No ha habido que hacer ahí. ¿Pero quién le autorizó? Worley Parsons. Ha habido que hacer más acá. Pero hay que firmar un contrato complementario. Claro. ¿De cuánto? Aquí está, de 55.3 millones. Es decir, que el contrato complementario fue Cuesta- el 115.27% cuesta más que el superior original, al contrato claro. original. Está prohibido por la ley. En el caso, por ejemplo, de Jorge Vivar, sí, que es una compañía Eso- que antes entregaba personal a la Así refinería, tercerizadora. Se Acaba de transforma. decir Carlos Pareja que han contratado a las mejores empresas del mundo. Claro, Jorge Vivar, pues la mejor del mundo. La construcción de las plantas Merox y Amina de la unidad FSC, es decir, eso lo hizo Chilloda, ¿sí? Consta en el contrato de SK, pero resulta que SK no construye las unidades Merox y Amina de la unidad FSC y le entregan a la poderosa empresa mejor del mundo que antes entregaba personal tercerizado a la refinería Esmeraldas. Y el señor Jorge Vivar construye las unidades. Mentira, él no construyó nada, él compró fuera al grupo Cuñado de España, que es socio de ellos. Sí, O sea que Una siguió más. haciendo intermediación. y voy a decirlo, por Pero favor, no de todo fue personal. intermediación. Son empresas que se prestaron para la intermediación y para el sobreprecio. Y voy a decir clarito, aquí con informes de Contraloría, en el caso de HMIH, una empresa que fue contratada para reparar el sistema eléctrico de la refinería, dice aquí que el incremento de los costos, llámese sobreprecio, lo dice Contraloría, es del 449%. ¿Se da Pero, cuenta? y la Contraloría no llega entonces a determinar ahí. 449%. Y en el caso de Geinco, Ajá. la empresa que repavimentó la refinería, Es. teniendo asfalto en la refinería, van y ponen hormigón armado, por Dios, y estando muy bueno el pavimento, y construyó unos edificios. Del contrato original de 4 millones, firmaron 5 contratos complementarios y llegó casi a 50 millones de dólares. Está señalando Contraloría. En lo de Tesca ya he señalado, HM. En el contrato de Sulzer, una empresa que llega por aquí y firma un contrato de 34 millones por un mes de trabajo. ¿Y para qué? Para que vengan unos técnicos venezolanos a poner un ojo de ingeniería sobre lo que ya hizo SK. O sea, si lo que hizo SK estaba bien, ¿y para qué le tenían a la fiscalizadora Worley Parsons? Es un contrato Claro. ominoso. $1 millón diarios se ganó esta compañía. ¿Y cuántos días se quedó? 30 días, pues por un mes, 34 millones, aquí está, Sulzer. Y el contrato con la compañía Veolia. No quiero quitar la exclusividad a Focus. ¿Quién es el apoderado de Veolia? Bayardo Poveda. El ministro. Vamos, ya Focus lo va a sacar. Un contrato de 38 millones de dólares recibió Veolia, Sí, ¿para qué? sí. Para eliminar, dijeron, para llevarse del país. Es lo que la gran promoción que hacen aquí en el Ecuador, que se han llevado los desechos Desechos tóxicos tóxicos. a Francia. 38 millones, estamos investigando ese contrato. Y ahora aparece Veolia, esta empresita manejada por el señor Luque, amigo de Glass y de Correa, que aparecen las fotos en redes sociales, aparece asociada con Hidalgo en Interagua. Creo que esto merece, lamentablemente se nos está yendo el tiempo. Yo quisiera que el pensé que señor solo ingeniero, no, el ingeniero Ortiz, lo que pasa es un tema tan amplio y la investigación tan, con Exhaustiva. tantos datos y exhaustiva, Exhaustiva. pero además con tanta carga que tiene esto, que claro, uno podría decir el petróleo en vez de una bendición resultó un castigo. En algunas ocasiones, y peor con altos precios, no solo un castigo, sino una cosa de vergüenza nacional. ¿Qué nos diría? ¿Qué le trae ya esta visión? Usted ha revisado todo el documento. Para concluir esta primera parte, porque ustedes van a ser invitados para además ampliar todo esto, ¿qué le trae a la mente, señor ingeniero Ortiz? Su audiencia no puede quedarse con Sí. toda esta información sin que se le pueda dar algo digerible, porque es muy técnico. Sí. Hablar de datos es técnico, hablar de cifras es técnico, y hablar de este tipo de maniobras, de manipuleo de contratos, también hay una técnica detrás de todo esto. Entonces, yo digo,
para que su audiencia pueda entender mejor este proyecto que se señala que está trabajando al 100% o al 100%, yo no he oído nunca en mi vida, 101%, 110%. Esto está mal, no puede ser. No, la capacidad está hecha. Van a reventar lo que han construido. Este proyecto produce, desgraciadamente, más pérdidas. No solo las que costó el proyecto, sino lo que operativamente produce. Si produce más del 50% de derivados negros, que se llaman, todos estos fuel oils, residuos, etcétera. Esos en el mercado cuestan tan bajo que le hacen que era preferible vender crudo que vender los derivados. Fíjese usted. Claro. Es preferible vender crudo. Y aquí voy a una referencia que me hicieron conocer. En Petroecuador se llegó, y hay una recomendación, ya una sugerencia, que es preferible no refinar petróleo. Importar. Que es preferible solo importarlo. Porque evidentemente las pérdidas son notorias. Y alguien debería decirnos exactamente, Contraloría está para eso. Si en efecto la refinería de Libertad, la refinería de Shushufindi y la refinería de Esmeraldas están dándole un beneficio o no al gobierno y a los ecuatorianos. Claro. Yo quiero agradecer a Fernando Villavicencio y a René Ortiz que sobre un tema que es, como lo han dicho ustedes también, técnico, pero además pesado por lo que moralmente le puede costar al Ecuador, lo hacen más fácil y tienen los datos para poderlos entender. Creo que esto merece también un seguimiento y les vamos a invitar y les comprometemos para venir y ampliar estos temas. Por ahora queremos agradecerles. Han estado con nosotros Fernando Villavicencio y René Ortiz. De inmediato están ya en nuestros estudios el licenciado Edgar Jaramillo, el ingeniero Roberto Aspiazo y Mariana Neira, que están haciendo la observación y el seguimiento al concurso de las asignaciones de frecuencias. A ustedes muchas gracias. De enseguida volvemos.